bienvenida a todos los oyentes de esta emisora Radio Juvenil del Instituto de Los Ángeles Custodios, Patronato de la Infancia. Para todos los que quieran comunicarse con nosotros, puede hacerlo en radio.juvenil7@gmail.com. Repito, radio.juvenil7@gmail.com. Hoy vamos a hablar del tema embarazo adolescente, donde aprenderemos cómo poder cuidarnos para evitar un embarazo no deseado. Hola, les habla Solange Pérez. El embarazo adolescente es aquel que se produce desde la primera menstruación hasta los 19 años. La mayoría de estos embarazos son considerados como no deseados, provocados por relaciones sexuales sin uso de métodos anticonceptivos. El embarazo o parto es un término que comprende el periodo de gestación reproductivo del ser humano. Este comienza cuando el espermatozoide de un hombre fecunda en el óvulo de una mujer, y este óvulo fecundado se implanta en la pared del útero. La palabra adolescencia proviene de adolescen, que significa carencia o falta de madurez, razón por la cual no es recomendable un embarazo en esta etapa del crecimiento. Saben, la adolescencia es una de las etapas más difíciles para nosotros, como seres humanos, ya que es un estado en donde se busca una madurez, en la que corremos el riesgo de fracasar o cometer errores, que dejan huellas en nuestras vidas futuras. Ahora vamos con la música de Adele, Some Like You. Married now, I heard that your dreams came true. Guess she gave you things I didn't give to you. Old friend, why are you so shy? Ain't like you to hold back or hide from the light. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away, I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best of you. Hola, soy Ana Rojas. Se preguntarán por qué elegimos este tema. Lo empezamos a ver el año pasado en el proyecto de educación sexual y nos pareció muy importante e interesante saber cómo se puede evitar embarazos a tan temprana edad. Les recomiendo que vean estas películas. Se tratan de este tema, pero de diferentes puntos de vista. La primera, Juno, donde una joven de 14 o 15 años queda embarazada y piensa en un aborto, pero decide tenerlo y darlo en adopción. La segunda, Los latidos que no se irán jamás. Se trata de una joven de 15 años que queda embarazada, pero el novio le dice que aborte. Y ahora vamos con la entrevista. Invitamos a la doctora Fabiana Rodríguez. Díganos, ¿cómo podemos evitar un embarazo? Hola chicas, gracias por invitarme, un placer estar acá. Con respecto a la primera pregunta, lo principal es estar informado y ser consciente del cuidado del propio cuerpo y todo lo que esto implica, ¿no? Segundo, saber bien a quién recurrir, un médico de confianza, de cabecera, que nos informe bien sobre las distintas alternativas que existen y cuál es la que más nos conviene a nosotros. No son todos los métodos iguales, ni tampoco son todos un 100% efectivos. Por lo tanto, es fundamental conocer bien todos y cada uno de ellos y cuál es el que mejor se adapta a nosotros. ¿Qué métodos anticonceptivos recomiendas para los adolescentes? Respecto a los métodos preventivos de la concepción hay muchos. Existen métodos naturales que se basan en la fisiología, o sea, el funcionamiento normal hormonal de la mujer, en los cuales lo fundamental es la abstención en las relaciones sexuales durante la ovulación, ¿no? Recordemos que la ovulación es el momento en el cual el óvulo sale del ovario y los días cercanos a ella, ¿no? Que son los días de mayor riesgo de quedar embarazada. Para esto es necesario saber que el ciclo femenino dura aproximadamente 28 días. Recordemos que en el día 1 este es donde comienza el ciclo, ¿sí? Es el primer día de la menstruación, que en el día 14 es cuando se produce la ovulación, o sea, cuando el óvulo sale del ovario para iniciar su recorrido por las trompas de Falopio, y que el último día del ciclo es un día antes de la menstruación. Entonces, este método básicamente consiste en prestar mucha atención a los cambios fisiológicos que ocurren durante el periodo de la ovulación, ¿no? O sea, aproximadamente en el día 14. Y esos cambios son cambios en la temperatura corporal muy discretos en relación a los días preovulatorios del ciclo, la secreción vaginal se modifica, o sea, se vuelve mucho más viscosa, o sea, el moco se hace más abundante, espeso, claro, se extiende muy fácilmente.
Y bueno, cuando aparecen estos cambios quiere decir que se está ovulando, por lo tanto es el momento con mayores posibilidades de quedar embarazada. Lo ideal es entonces la abstención sexual, tanto 2 días antes de la ovulación e incluso 3 días después. Es decir, más o menos una abstinencia sexual de 5 días. El tema es que ¿cuáles son las contras o desventajas de este método? Y bueno, básicamente que no somos todas las mujeres iguales, ¿no? No todas tenemos ciclos exactos de 28 días, ni ovulamos siempre en el día 14. O sea, eso depende mucho del organismo de cada una. Segundo, que es un método ideal para las mujeres que son regulares, pero aquellas que no lo son se les hace más difícil. Y tercero, hay que tener en cuenta que por más responsables y regulares que seamos, en nuestro ciclo menstrual siempre estamos sujetas a cambios. ¿Qué quiero decir con esto? Y bueno, que muchas veces el estrés al que nos vemos sometidos a diario por el estudio, el trabajo, el motivo que fuere, influye mucho en el ciclo y produce modificaciones en el mismo. Por ejemplo, por ahí siempre ovulamos en el día 14, pero algún mes puede pasar que lo hagamos en el día 16 o 17 o incluso varios días después. Por lo tanto, no hay que confiarse, siempre hay que estar muy atento a las señales del cuerpo. Es más, ha habido muchos casos de mujeres que, aún así siguiendo este método, ¿no? Y siendo muy regulares, han quedado embarazadas. ¿Y cómo puede ser que haya pasado esto? Y bueno, porque los espermatozoides pueden llegar a vivir mucho tiempo en el cuerpo de la mujer, varios días. No es lo más frecuente, pero puede llegar a pasar. Esto implica que si la relación sexual se produjo en el día 5, donde teóricamente no hay riesgo de concepción, los espermatozoides persisten hasta el día 14 o el día 15, donde sí hay riesgo de concepción. Por eso hay que tener cuidado. Bueno, después existen métodos de barrera, que son aquellos métodos que impiden el ascenso de los espermatozoides hacia la cavidad uterina, ya sea formando una barrera mecánica, como el preservativo, el diafragma, o química, óvulos vaginales, jaleas, hay muchos, o se pueden usar combinaciones de ambos. De los métodos de barrera, los más importantes son el preservativo, ¿no? Que se lo conoce como condón también. Debe recubrir totalmente el pene. Lo importante del preservativo es que este es el único método anticonceptivo de todos los que vamos a nombrar que ayuda a prevenir el SIDA y otras enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Lo que no es un dato menor. Después existe el diafragma también, que es un dispositivo que se coloca en la mujer dentro de la cavidad vaginal. Es poco usado igual porque bueno, es difícil de colocarlo y a veces puede llegar a generar molestias. Y después existen también los óvulos vaginales, ¿no? Tienen un contenido espermicida, también se lo debe colocar la mujer aproximadamente en 15 minutos antes de la relación sexual y dejarlo ahí por lo menos 6 horas después de haber terminado la relación, como para que surta efecto. Después existen los métodos hormonales, son aquellos métodos basados en el uso de hormonas sexuales, ¿no? Estrógenos y progesterona, cuyo objetivo final, digamos, es impedir que se desarrolle la ovulación en la mujer. Y además genera condiciones adversas en la vagina y en el cérvix y en el endometrio que impide que se llegue a realizar la fecundación, o sea, la unión del espermatozoide con el óvulo. Este método se basa en la administración de hormonas en forma exógena o externa. Nuestro cuerpo recibe la señal de que ya hay suficiente, entonces se inhibe la ovulación. Hay múltiples también, pueden ser orales, en forma de comprimidos, inyecciones, implantes, parches y anillos vaginales. Los que más se usan hoy en día lejos son los anticonceptivos orales. La ventaja que tienen es que hasta el momento han mostrado ser los más efectivos y seguros en la anticoncepción, además de que no es necesario prestar atención a los cambios fisiológicos del cuerpo, ni tampoco es necesario la abstención sexual como sucedía en los métodos naturales. Es simplemente la toma diaria de la pastilla y listo. Pero de todas maneras tiene sus desventajas y tiene efectos adversos. Hay que tener en cuenta que se está introduciendo en el organismo hormonas que lógicamente va a tener repercusiones en otros órganos también. Por ejemplo, ¿no? Algunos de estos efectos secundarios pueden ser las cefaleas, que son los dolores de cabeza, hipertensión arterial, hoy en día se está viendo mucho, la hipertensión en jóvenes por el uso de anticonceptivos, dolor mamario, cambios en los sangrados menstruales y también cambios en el hígado. Por eso lo ideal, si es que se elige este método como anticonceptivo, es consultar con el médico y ver cuál es la mejor droga, la que mejor se adapta a nuestro organismo y menos efectos adversos o secundarios traiga. Bueno, y con respecto al aumento de peso, que es una consulta muy frecuente que nos lleva al consultorio, los primeros anticonceptivos que salieron sí producían aumento de peso, pero la realidad es que hoy en día se mejoraron muchísimo y ya se logró evitar ese efecto secundario. Por lo tanto, los que se usan hoy en día y que están a la venta no traen modificaciones en el peso.
Después están los dispositivos intrauterinos, como los DIU, que son métodos que se basan en la colocación dentro de la cavidad uterina de un elemento que, con efecto mecánico, químico u hormonal, impide que los espermatozoides lleguen a fecundar los óvulos, ¿no? Ya que son inmovilizados o destruidos para que no cumplan su función. Se diferencian de los anteriores, o sea, los de barrera, porque los DIU actúan a nivel de la cavidad uterina, mientras que los de barrera lo hacen a nivel vaginal, más externo. Y por último existen métodos quirúrgicos, son métodos que consisten en el bloqueo quirúrgico de los conductos y que directamente saca a las células de la fecundación de su almacenamiento. O sea, células de fecundación serían los espermatozoides en el hombre y óvulos en la mujer. Ellos pueden ser: en las mujeres se realiza el bloqueo tubárico, más conocido como ligadura de trompas, donde se bloquean las trompas de falopio, ¿no? Impidiendo que el óvulo sea liberado de la cavidad uterina, así este no se puede encontrar con el espermatozoide. Y en el hombre se hace la vasectomía. En el varón se bloquean los conductos deferentes que impiden que los espermatozoides salgan al exterior del pene. Es necesario cuidarse con otro método también durante las primeras 20 relaciones sexuales, porque pueden haber quedado espermatozoides por debajo del lugar del bloqueo que pueden provocar un embarazo no deseado. Bueno, la desventaja del método quirúrgico es, igual que toda intervención, es un método invasivo y está sujeto a complicaciones y riesgos. En la práctica este método se usa en mujeres con indicación terapéutica o porque ya han tenido familia y no desean tener más hijos. Bueno, básicamente en resumen no hay un método ideal ni 100% efectivo. Hay quienes dicen, y la mayoría de los médicos están de acuerdo, en que lo más seguro es combinar 2 o más de ellos, para garantizarse con total seguridad la anticoncepción. Después, bueno, el método de elegir se adapta a cada uno, a su rutina, a las necesidades, o incluso a lo que resulte más cómodo o que sea mejor o más tolerado para nuestro organismo, lo que decíamos antes. Si yo tuviera que recomendar un método para las adolescentes, y les diría uso del preservativo, desde el inicio de la relación sexual, porque es lo más económico, accesible, es fácil de usar y además no genera ningún cambio en el organismo. Pero bueno, hay que ser constante y usarlo siempre, no dejarse convencer de que no va a pasar nada, porque ese es el gran error. Recordemos lo que decía antes de las variaciones en el ciclo femenino. Tal vez pensamos que estamos fuera de riesgo, o sea, alejados de la ovulación, y no usamos el preservativo. Pero puede suceder, y de hecho pasa mucho, que justo nuestro ciclo se alteró por la circunstancia que fuere y se corrió la fecha de la ovulación. Y principalmente porque es el único método de todos que ayuda a prevenir el SIDA y otras enfermedades de transmisión sexual. ¿Dónde y con quién tenemos que consultar para conseguir el adecuado método anticonceptivo? Y hoy en día, y pasa mucho con las adolescentes, es que se usa el método anticonceptivo que usan las amigas o conocidos, o sea, el que se corre de boca en boca. Yo recomiendo, por lo que decía anteriormente, que el método ideal lo busca una de acuerdo a su organismo y a lo que le resulte más cómodo. Por eso hay que consultar con médicos ginecólogos y si son de confianza mejor, porque ellos son los que informan y están al tanto de todos los métodos anticonceptivos y nos pueden ir recomendando cuál es el mejor para nosotros. En principio, hay que decir que el embarazo adolescente, un problema culturalmente complejo, es un tema que requiere más educación y apoyo para alentar a las chicas de nuestra edad a retrasar la maternidad hasta que estén preparadas. El embarazo en la adolescencia puede alterar el acceso a la educación y a otras oportunidades de vida. Por eso, me pareció muy interesante lo que nos dijo la doctora, sobre informarnos muy bien sobre los métodos anticonceptivos que cada mujer debe adoptar. Esperamos que les haya gustado el tema, nos quedamos pensando un poco más. Muchas gracias por acompañarnos en esta emisión, nos vemos. Es el día perfecto.